¿Sabes cuando estás jugando Tetris y los bloques han subido a un nivel en el que ya no tienes tiempo para pensar y solo reaccionas hasta que inevitablemente se acaba el juego? Bueno, estos pilotos están enfrentando una situación muy similar, pero esto no es un juego. Y cuanto más hagan, peor se van a poner las cosas. ¡Ay, mierda! ¿Qué está pasando? Mantente atento. Cuando un nuevo piloto entra en la cabina real de un avión para su primer vuelo comercial, ya está completamente calificado para sentarse en el asiento y realizar la mayoría de las funciones que el capitán más experimentado sentado a su lado. Obviamente, no esperamos menos, pero la única manera de llegar a ese nivel es conociendo el avión a la perfección, tanto en condiciones normales como de emergencia, y para eso necesitas un simulador. Ahora bien, el tiempo en el simulador es algo que los pilotos nuevos suelen esperar con anticipación y temor, porque es muy intenso, y lo que experimentan ahí puede y debe dejar una impresión muy fuerte. Entonces, debido a que este entrenamiento es tan crítico, esperamos que los simuladores que se usan sean súper precisos, ¿verdad? Bueno, los dos pilotos involucrados en la historia de hoy ciertamente lo pensaron así, y eso tendrá consecuencias muy graves. Ambos pilotos habían estado trabajando para la aerolínea canadiense de larga distancia Air Transat desde 1997. Comenzaron volando el Lockheed L-1011 TriStar antes de transferirse al Airbus A310 en 2001 y 2004 respectivamente. Su primera y más formativa impresión del A310 de fuselaje ancho y dos motores habría sido en el simulador del A310, donde aprendieron a manejar el avión y practicaron las técnicas y procedimientos que luego necesitarían. Durante aproximadamente 2 meses, volaron el simulador pasando por un escenario tras otro, desde despegues, aproximaciones y aterrizajes normales, hasta una amplia variedad de emergencias y fallas, en algo conocido como habilitación de tipo. Con eso, llegaron a entender cómo se siente volar el A310 a un nivel instintivo, o al menos eso es lo que pensaban. No tenían idea de que el simulador en el que estaban entrenando en realidad difería del avión real en dos aspectos críticos, los cuales pronto se volverán directamente relevantes para esta historia. En primer lugar, el simulador estaba programado para replicar el modelo Airbus A310-221 que tenía una turbina ligeramente menos potente que la del A310-308 que utilizaba Air Transat. Y aunque eso obviamente se señaló, significaba que los pilotos habrían recibido una percepción inexacta del verdadero desempeño máximo de despegue y ascenso de la aeronave. En segundo lugar, el simulador no reproducía con precisión las fuerzas de control que los pilotos experimentarían durante todas las fases del vuelo. Verás, en los aviones pequeños, donde los cuernos de mando están conectados directamente a las superficies de control de vuelo mediante cables, los pilotos pueden sentir las fuerzas aerodinámicas a través de la retroalimentación directa en sus cuernos de mando. Prácticamente, esto significa que a medida que las superficies de control se desvían más aire cambia de dirección y la fuerza aerodinámica aumenta. Con eso, la fuerza de retroalimentación también aumenta. Se vuelve más difícil jalar, haciendo que el cuerno de mando quiera regresar hacia la posición neutral. Esto es importante porque dificulta el sobrecontrolar la aeronave, ya que para producir una gran desviación también necesitas aplicar una gran fuerza para lograrlo. Pero eso es en aeronaves más pequeñas. En aviones comerciales como el Airbus A310, el cuerno de mando no está conectado directamente a los controles de vuelo, así que la fuerza de retroalimentación es simulada por un dispositivo llamado la computadora de retroalimentación y limitación. Esta computadora calcula cuánta fuerza se necesita para mover el cuerno de mando, tomando en cuenta la posición actual de las superficies de control, la velocidad aérea, el número Mach, la posición del trim, y luego aplica esa fuerza calculada en los cuernos de mando de manera artificial. Esto permitirá que los pilotos sientan lo que están haciendo las superficies de control, aunque no haya una conexión directa real con ellas. Por cierto, esta fuerza de retroalimentación es también la forma principal en que nosotros los pilotos determinamos si el trim del estabilizador está correctamente ajustado o no. El ajuste del trim se refiere a la posición del estabilizador horizontal en la cola, lo cual determina cuánto tiende el avión a cabecear hacia arriba o hacia abajo de manera natural cuando no estamos haciendo entradas de control. Por ejemplo, si queremos ascender pero el estabilizador está ajustado en una posición neutral o de morro abajo, entonces tendremos que estar jalando constantemente el cuerno de mando hacia atrás para mantener el avión ascendiendo, y esa fuerza nos indica que el trim no está correctamente ajustado para esa fase del vuelo. En otras palabras, la aeronave está descompensada. Para corregir eso, podemos mover el trim hasta que ya no tengamos que aplicar ninguna fuerza en el cuerno de mando para mantener el avión ascendiendo, y cuando logramos eso, se dice que el avión está en trim.
Ahora, algo importante que debemos tener en cuenta aquí es que el estabilizador compensable es más potente que los timones de profundidad, que son las superficies de control que usamos para el cabeceo de la aeronave. Y eso es especialmente cierto a velocidades más altas. Esto significa que si el trim está ajustado cerca del límite, los pilotos no podrán contrarrestar el movimiento del trim, sin importar cuánto empujemos o jalemos el cuerno de mando. La única solución entonces es cambiar el ajuste del trim y por lo tanto mover el estabilizador. Y teniendo todo eso en mente, probablemente puedas ver por qué fue un problema que este simulador del A310 utilizado por Air Transat no replicara con precisión este efecto. De hecho, en el simulador, los pilotos en entrenamiento no tuvieron ningún problema para superar la fuerza de cabeceo del estabilizador, incluso a velocidades muy por encima de 250 nudos con el estabilizador completamente desajustado. Y esto es algo que nosotros en la industria de entrenamiento llamamos entrenamiento negativo. Verás, el entrenamiento solo es positivo mientras sea preciso e inculque comportamientos que serán útiles en situaciones reales. Si el entrenamiento es negativo, puede hacer que los pilotos reaccionen de manera incorrecta bajo presión, como pronto veremos. Pero claro, nadie conocía este problema con este simulador, nunca se le había informado a nadie. Así que saltemos al 5 de marzo de 2008 en el Aeropuerto Internacional Jean Lesage de Quebec, en la ciudad de Quebec, Canadá. Los dos pilotos que mencionamos antes se estaban preparando para volar el vuelo 211 de Air Transat, que era solo un corto trayecto hasta Montreal después de haber realizado ya un vuelo transatlántico desde París. Ahora, el informe final no dice cuántos años tenían los pilotos ni cuántas horas totales tenían, pero sí sabemos que el capitán había sido primer oficial en el Airbus A310 desde 2004 y que recientemente había sido promovido a capitán después de su chequeo de competencia en el simulador y algo de entrenamiento en línea. Esto significaba que acumulaba menos de 100 horas como capitán en el A310 al momento de este incidente, y también sabemos que durante su evento de entrenamiento más reciente en enero, revisó el procedimiento de velocidad no confiable junto con su instructor. Pero el corto vuelo que estos dos pilotos estaban preparando no era un vuelo ordinario para el capitán, porque en lugar de un primer oficial, su copiloto iba a ser un instructor que estaba evaluando al capitán para su habilitación de operación extendida de bimotores, o ETOPS. Este instructor había sido capitán en el A310 desde 2001 y era instructor desde 2002, y en ese papel realizaba tanto verificaciones de línea como esta, así como entrenamiento en el simulador, lo que significaba que también estaba muy acostumbrado a cómo funcionaba el simulador. Eso sí, para el capitán inexperto, el hecho de que este vuelo corto también fuera una verificación probablemente aumentó el estrés que sentía, y con eso vino automáticamente una mayor carga de trabajo. Verás, cuando te están evaluando, siempre hay una tendencia de los pilotos a dudar de sí mismos y tratar de operar perfectamente, lo que irónicamente a menudo lleva a que se cometan más errores. Y en este caso, el estrés habría sido particularmente fuerte porque había varios factores que prometían hacer de este un vuelo más complicado de lo normal. Y te contaré todo sobre eso. Odio que me interrumpa mi teléfono, especialmente cuando es un mensaje de spam o una llamada automática. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde sacan todos estos spammers tu información de contacto? Bueno, resulta que existe toda una industria de corredores de datos turbios que, completamente de manera legal, pueden vender tus correos electrónicos, información financiera y datos de contacto a quien quiera comprarlos, que a menudo son bancos, anunciantes, compañías de seguros e incluso criminales. Ahora puedes exigirle a todas estas empresas que eliminen tu información de sus servicios, pero tendrás que hacerlo de manera individual y eso toma muchísimo tiempo y esfuerzo. Pero aquí es donde entra el patrocinador de hoy, Incogni. Verás, Incogni se especializa en contactar a todas estas empresas en tu nombre y luego las obliga a eliminarte de sus listas. Después de eso, Incogni se asegurará del cumplimiento y seguirá monitoreando para garantizar que tus datos no aparezcan en otros sitios de corredores de datos mientras sigas siendo cliente. Cuando me registré, tuve acceso de inmediato a su panel, donde pude ver que mi información estaba siendo vendida por al menos 60 empresas diferentes, e Incogni ahora las está acosando a todas como si fuera mi propio pequeño ejército digital privado. Así que si quieres empezar a proteger tu privacidad en línea, usa el enlace aquí abajo que es incogni.com/pilot. Si usas eso junto con el código PILOT, obtendrás un increíble 60% de descuento en tu plan anual. Gracias, Incogni. Ahora, ¿en qué estaba? Sí. El primer problema evidente que enfrentaba la tripulación era el clima. Era invierno en la ciudad de Quebec y el ATIS indicaban una visibilidad de poco más de 600 metros debido a la nieve que flotaba y soplaba, lo que temporalmente reducía la visibilidad a solo 400 metros.
Al mismo tiempo, el viento también era bastante fuerte, soplando desde el este a 24 nudos con ráfagas de hasta 36 nudos y un techo de nubes relativamente aceptable a 1700 pies. Debido al viento y la nieve, se reportó que la condición de la pista estaba contaminada, con parches de nieve compacta mezclados con áreas despejadas y acumulaciones de nieve suelta de hasta 2,5 centímetros de profundidad. Así que eso ya era bastante complicado, pero lo que más preocupaba a los pilotos mientras se preparaban para el vuelo era el alcance visual de pista, o RVR. Esta es una medición especial de visibilidad, que se supone toma en cuenta la luz ambiental, y por lo tanto a menudo se mide con instrumentos especiales de medición a lo largo del costado de la pista. Ese día, el RVR era de 1800 metros, lo cual estaría bien bajo circunstancias normales, ya que Air Transat permitía despegar a sus tripulaciones siempre y cuando el RVR fuera de al menos 1200 metros. Pero debido a que el capitán tenía menos de 100 horas en el A310 como capitán, estaba limitado a 2600 metros en su lugar. El instructor, por otro lado, estaba autorizado para un RVR de 600 metros o más, así que la tripulación concluyó que con el RVR reportado de 1800 metros, esto sería suficiente para que pudieran despegar. Pero resultó que eso solo era cierto si el instructor era quien iba pilotando. En este caso, la tripulación había acordado que el capitán con menos experiencia sería quien iba pilotando, ya que él era quien estaba siendo evaluado. Pero aún así, llegaron a la conclusión de que sería legal despegar, ya que el instructor tenía ese límite inferior. Ahora bien, así no es como funcionan estas cosas, algo que también señalaría el informe final más adelante. En cualquier caso, teniendo en cuenta estas condiciones, los pilotos realizaron sus cálculos previos al vuelo, que incluían las velocidades de despegue, la configuración de empuje y la configuración del estabilizador. Ahora hablemos un poco más en detalle de cada uno de esos puntos antes de continuar. Verán, normalmente calculamos las velocidades V de despegue, como la velocidad de decisión V1 o la velocidad de rotación VR, usando una tabla de cifras en el manual de operaciones o en nuestra aplicación de rendimiento si contamos con una de esas. Esos cálculos tomarán en cuenta el peso de la aeronave, la temperatura exterior, la presión y si la pista está seca, mojada o contaminada. Y en este caso, la tripulación sabía que la pista estaba contaminada, lo que significaba que había agua estancada o nieve en la pista. Y en ese caso, las velocidades V y el rendimiento tenían que calcularse a mano y de una manera mucho más laboriosa. Pero los pilotos no hicieron eso. En su lugar, simplemente usaron las velocidades V para una pista mojada, lo cual obviamente estaba mal, pero no sería la primera vez que he oído hablar de pilotos que hacen esto y recurren a este atajo. Verás, antes de que el software de bolsa de vuelo electrónica fuera común, era un dolor de cabeza completar estos cálculos. Así que mi suposición es que simplemente miraron afuera, decidieron que la pista probablemente estaba más mojada que contaminada y se quedaron con eso, lo cual habría sido considerablemente más fácil. Pero por supuesto, esos cálculos de contaminación son complicados por una razón. Hay penalizaciones de rendimiento bastante severas asociadas con la contaminación. Y, si quieres usar las velocidades V1 para una pista mojada cuando en realidad la pista está contaminada y luego necesitas rechazar el despegue, bueno, entonces la pista podría estar tan resbalosa que la aeronave no podrá detenerse en la pista desde esa velocidad. Ahora, resulta que eso en sí mismo no tuvo ningún impacto en lo que está a punto de suceder, pero ese no fue el único problema con los cálculos previos al vuelo de la tripulación. Verás, los procedimientos de Air Transat para un despegue en una pista contaminada indicaban que los pilotos debían usar toda la potencia toga, es decir, el empuje máximo disponible de la aeronave. Normalmente no usamos el empuje máximo para el despegue si podemos evitarlo, ya que causa un mayor desgaste en las turbinas, más ruido y un mayor consumo de combustible. Pero cuando la pista está contaminada, queremos esa potencia extra debido a esas penalizaciones de rendimiento que acabo de mencionar. Y en este caso, el uso de empuje máximo también tendría algunas implicaciones muy reales en el manejo del avión. Como este era un trayecto corto durante la tarde, no había muchos pasajeros con reserva y también llevarían mucho menos combustible de lo normal. Y esos factores combinados significaban que su Airbus A310 era mucho más ligero de lo que los pilotos estaban acostumbrados, especialmente el nuevo capitán en el asiento izquierdo. En conjunto, el empuje máximo y un avión ligero significaban que pronto iban a experimentar un desempeño de despegue realmente impresionante. Y eso era algo que habría valido la pena mencionar en el briefing, pero en este caso no se hizo. Ahora, ¿recuerdas cómo el simulador usaba turbinas que producían menos empuje que las turbinas del avión real? Bueno, como el empuje máximo en el avión real era mayor que el empuje máximo en el simulador, y dado que los despegues con empuje máximo eran bastante raros, es muy probable que el capitán no estuviera preparado para el nivel de rendimiento que estaba a punto de experimentar. De todos modos,
Por último, pero no menos importante, los pilotos también habían calculado que necesitarían ajustar el trim del estabilizador a 1.9 grados morro arriba para el despegue. Ahora, el ajuste del trim para el despegue es súper importante y se configura para que la aeronave esté equilibrada durante el despegue y no tenga ni exceso de peso en el morro ni quede muy ligera de morro al alcanzar la velocidad de rotación. Y este ajuste también asegura que cada rotación se sienta prácticamente igual sin importar el peso o la velocidad. En este caso, el ajuste del trim no se configuró con mucha elevación de nariz, ya que la aeronave estaba muy ligera y normalmente, cuando la aeronave es más pesada, se usaría un ajuste mucho mayor. De hecho, el ajuste máximo de trim hacia arriba en el Airbus A310 es de 14 grados, así que 1.9 grados estaba en realidad más cerca del trim completamente hacia abajo o menos 3 grados que del trim completamente hacia arriba, lo cual es importante tener en cuenta. Cuando terminaron todas sus preparaciones previas al vuelo, cálculos y sesiones informativas, los pilotos solicitaron el remolque y comenzaron a alejarse de la plataforma poco después de las 14:30 hora local. Las turbinas se encendieron en secuencia, y después de recibir la autorización de rodaje, los pilotos comenzaron a rodar para despegar desde la pista 06. Mientras rodaban hacia la pista, los controladores de torre de repente los llamaron y les dieron una nueva autorización de salida modificada. Para mejorar la separación con una aeronave que despegaba antes que ellos, el controlador les pidió que, después del despegue, viraran a la derecha con rumbo 110 grados y luego se mantuvieran a 3.000 pies para el traspaso al controlador terminal de la ciudad de Quebec. Esto significaba que los pilotos tendrían que nivelarse bastante rápido después de despegar, lo que también implicaba que tendrían que usar un procedimiento de ascenso diferente al que habían planeado. Durante una secuencia normal de ascenso, el manual de Air Transat les indicaba usar el modo de perfil del sistema de gestión de vuelo, en el cual el sistema de gestión de vuelo ordenaría al piloto automático y al acelerador automático volar un perfil de ascenso programado de acuerdo con la velocidad deseada, la tasa de ascenso y el ángulo de ascenso. Pero para el procedimiento de nivelación a baja altitud, los pilotos debían usar el modo del sistema de referencia de velocidad, o SRS, en el cual el piloto automático modificaba el ángulo de cabeceo de la aeronave para mantener una velocidad de referencia seleccionada por la tripulación. Ahora, durante un ascenso en modo de perfil, el acelerador automático reduciría automáticamente la potencia del motor de empuje de despegue a empuje de ascenso a 1500 pies, pero en el modo SRS, el piloto de monitoreo tendría que recordar hacer ese ajuste manualmente. También debe señalarse que la parte inicial de cualquier ascenso debe realizarse con el piloto automático apagado, lo que significa que el piloto a los mandos normalmente seguirá las indicaciones del director de vuelo. El director de vuelo es simplemente una superposición en la pantalla principal de vuelo que muestra al piloto qué entradas son necesarias para mantener la velocidad, altitud y rumbo seleccionados. Así que, tomando esto en cuenta, las acciones después del despegue debieron haber sido las siguientes. Primero, cuando la aeronave despegara, el piloto monitor anunciaría régimen positivo. El piloto a los mandos respondería verificando que la subida es realmente positiva y luego ordenaría tren arriba, y el piloto monitor subiría el tren de aterrizaje. Después de la rotación inicial, el piloto al mando debe establecer la aeronave en la velocidad y el perfil de ascenso deseados con la ayuda del director de vuelo y a 400 pies sobre el suelo, el piloto al mando debe continuar, en este caso, siguiendo su nueva autorización. Inicie un giro a 110 grados pidiendo al piloto monitor que ingrese este valor en la unidad de control de vuelo y luego asegúrese de que el modo de rumbo esté seleccionado y comience a girar siguiendo el director de vuelo. Después de esto, el piloto a los mandos también debe activar el piloto automático, pero Air Transat no especificó exactamente en qué momento debe hacerse. A 1500 pies, el piloto a los mandos debe solicitar que se establezca el empuje de ascenso y el piloto monitor debe reducir el empuje al valor apropiado, al menos en el caso de este procedimiento a baja altitud. Después de esto, el piloto automático nivelaría el avión a 3000 pies y el piloto a los mandos aumentaría la velocidad hasta los 250 nudos y solicitaría que se retraigan los flaps y los slats. Es precisamente este tipo de procedimientos definidos lo que mantiene la carga de trabajo bajo control cuando la carga de trabajo empieza a aumentar. Y tener claro lo que está por suceder no solo ayuda a mantener la calma, sino que también asegura que el otro piloto pueda identificar cualquier error cometido. Sabiendo eso, ahora veamos lo que sucedió en este caso. Después de escuchar que tendrían que realizar un nivelado a baja altitud, los pilotos debieron tomarse el tiempo para hacer un briefing más completo, ya que esto incluiría un procedimiento ligeramente diferente. Pero aunque realmente no tenían prisa aquí y sin ningún avión detrás de ellos, esto nunca se hizo realmente. En cambio, los pilotos completaron su lista de verificación antes del despegue, indicaron a la tripulación de cabina que se sentara para la salida y a las 14:09 el vuelo 211 recibió autorización para despegar de la pista 06.
El capitán, quien iba a los mandos, miró hacia la pista, donde la visibilidad estaba lejos de ser ideal, y luego movió las palancas de empuje hacia arriba para estabilizarlas y presionó los botones toga. Esto hizo que las dos turbinas rugieran al encenderse y la aeronave ligera comenzó a acelerar rápidamente por la pista, y fue en ese momento cuando las cosas empezaron a salir muy mal. En lo que solo puede considerarse un giro del destino, justo en el momento en que el instructor estaba a punto de decir «rotar», su auricular se desconectó parcialmente, provocando un chillido agudo ensordecedor en sus audífonos. Durante 5 largos segundos, luego forcejeó con el auricular hasta que logró volver a conectarlo, solo para darse cuenta de que nunca dio la orden de rotar y que la aeronave seguía en tierra. El capitán debió reconocer que se omitió la orden de rotar cuando el avión aceleró pasando VR y debió haber comenzado a rotar de todos modos. Después de todo, él estaba a cargo de este vuelo. Pero es importante señalar que este era el primer despegue en baja visibilidad del capitán como piloto al mando de este tipo de aeronave y probablemente estaba concentrando la mayor parte de su atención fuera del avión, esforzándose por mantener la aeronave sobre la línea central en medio de los fuertes vientos racheados. Así que cuando por fin el instructor gritó desesperadamente la orden de rotar, con 5 segundos de retraso, la aeronave ya avanzaba a una velocidad de 182 nudos, 44 nudos por encima de BR. Con una velocidad tan alta, los motores en toga y una carga muy ligera, el avión salió disparado hacia el cielo en el momento en que el capitán empezó a levantar el morro. Y el capitán se dio cuenta rápidamente de que, si no controlaba esta situación, pronto excederían la velocidad límite para la configuración de flaps y slat 15. Ahora, recuerden que en este punto el capitán estaba volando manualmente, tratando de seguir las indicaciones del director de vuelo, que le mostraba cuánto necesitaba cabecear para mantener la velocidad seleccionada. Y en este caso, debido a que la velocidad de la aeronave era tan alta cuando despegaron, el director de vuelo le indicaba que cabeceara hacia arriba de manera muy pronunciada para que la velocidad regresara al valor que debía tener. Pero al mismo tiempo, el director de vuelo también le indicaba que girara a la derecha hacia el rumbo seleccionado de 110 grados que los pilotos debieron haber preestablecido antes de la salida. Y aunque no se debe ejecutar ningún giro por debajo de los 400 pies en el estrés del momento, probablemente se concentró únicamente en el director de vuelo e instintivamente comenzó a girar a solo 40 pies sobre el suelo. Ahora, al levantar la nariz y comenzar a inclinarse a la derecha, también se dio cuenta de que para mantener la velocidad de ascenso tendría que elevar el cabeceo más allá de los 20 grados, que era el ángulo máximo de cabeceo utilizado durante las operaciones normales. Así que ahora realmente estaba entre la espada y la pared, porque si no elevaba el cabeceo más allá de los 20 grados, probablemente excedería la velocidad límite de los flaps a menos que se redujera el empuje. Pero también, si decidía romper las reglas y elevar el cabeceo más de 20 grados, entonces también sería mucho más difícil alcanzar el nivel de altitud más bajo que les habían autorizado. Mientras tanto, ese tan inusual despegue había desconcertado tanto al instructor que se le olvidó anunciar ascenso positivo, lo que provocó que el capitán también olvidara pedir tren arriba. Ahora el avión estaba ascendiendo a una tasa de 6.300 pies por minuto, con una velocidad de 213 nudos los flaps y el tren de aterrizaje aún extendidos, y el nivel de empuje todavía en toga, lo que los ponía en una situación sumamente inestable. Y para empeorar las cosas, ahora estaban a solo unos pocos segundos del punto en que tendrían que empezar a nivelar para evitar pasarse de los 3.000 pies. En ese momento, aproximadamente 22 segundos después del despegue, el piloto al mando pidió que se activara el piloto automático, y el instructor cumplió con la orden. Esperaban que esto empezara a desacelerar la situación. Con 3.000 pies seleccionados en la ventana de altitud, el piloto automático comenzó, tan pronto como fue activado, a inclinar el avión hacia adelante para nivelarlo. 2 segundos después, mientras ascendían pasando los 1.700 pies, el piloto al mando también pidió retraer los flaps, lo cual se suponía que debía hacerse a 3.000 pies, pero es probable que entonces quisiera retraerlos lo más posible para evitar un evento de sobrevelocidad de flaps. Cuando escuchó esto, el instructor se acercó y retrajo los flaps, pero dejó los slats extendidos a 15 grados por el momento. Mientras hacía esto, también se dio cuenta de que aún no había retraído el tren de aterrizaje, así que también lo subió, lo que disminuyó aún más la resistencia de la aeronave. Ahora, en medio de todo este caos, ninguno de los pilotos se había dado cuenta de que también habían olvidado reducir el empuje de ascenso a 1.500 pies, de acuerdo con el procedimiento de nivelación a baja altitud. Y esto, por supuesto, significaba que los motores seguían produciendo todo el empuje de despegue. Vale la pena recordar aquí que hasta ese momento, con la excepción de los auriculares del instructor, no había habido ni una sola falla involucrada en esta situación, solo mucho empuje en una aeronave muy ligera.
De todos modos, 5 segundos después de que se activó el piloto automático, el capitán se dio cuenta de que probablemente no podría nivelarse a 3000 pies después de un ascenso tan rápido. Así que lo desactivó, activando así una alarmante alarma de desconexión del piloto automático, la cual continuaría sonando durante la mayoría de los eventos que siguieron, porque esto estaba lejos de terminar. Ahora, silenciar la advertencia de desconexión del piloto automático era tan fácil como presionar de nuevo el botón de desconexión, así que el hecho de que esto no se hiciera solo demuestra lo abrumado que estaba el capitán en ese momento. Solo habían pasado 27 segundos desde que empezó a rotar, y ahora tenía tantas cosas en la mente que probablemente ya había llegado a su límite para manejar nuevos estímulos. Y para empeorar las cosas, el instructor realmente no estaba haciendo mucho para ayudar. Verás, como alguien que ha hecho este tipo de simulacros de línea yo mismo, donde en realidad actúas como primer oficial, sé que el instructor debe ser un miembro activo de la tripulación y ayudar a guiar al piloto con menos experiencia. Por supuesto, no querría volar el avión por ellos, pero es muy importante ser lo más calmado, útil y organizado posible, especialmente si las cosas empiezan a salir mal, para asegurarse de que el estudiante no se sienta completamente abrumado, que es exactamente lo que estaba pasando aquí. Por supuesto, es posible que la rápida escalada de esta maniobra también abrumara al instructor, y en parte por eso la situación ahora estaba a punto de empeorar aún más. La aeronave ascendió pasando los 2.400 pies con una velocidad vertical de más de 5.000 pies por minuto, y el capitán empezó a empujar el morro hacia adelante en un intento de iniciar el nivelado. Pero en su configuración actual, el avión realmente quería seguir ascendiendo, así que tuvo que aplicar bastante fuerza en el cuerno de mando para lograrlo. ¿Y qué haces cuando sientes mucha fuerza en el cuerno de mando? Sí, ajustas el trim. Ahora, una gran parte del problema aquí era en realidad que las turbinas estaban a máximo empuje, porque en el Airbus A310 con sus turbinas situadas debajo de las alas, el aumento de empuje también generaba un momento de cabeceo hacia arriba en toda la aeronave. Pero el piloto al mando estaba principalmente concentrado en su velocidad y altitud, y todavía no se daba cuenta de que el ajuste de empuje era demasiado alto. Así que, en un intento de aliviar las fuertes fuerzas de control y facilitar la detención del ascenso, activó los interruptores eléctricos de trim en su cuerno de mando y ajustó el trim hacia abajo durante 3 segundos seguidos. Pero lo que él no sabía era que, durante los 5 segundos en que el piloto automático estuvo activado, ya había comenzado a ajustar el trim hacia abajo para intentar alcanzar la altitud seleccionada. Así que para ese momento, la posición del trim ya había pasado de 1.9 grados nariz arriba a aproximadamente 0. Al mantener los interruptores del trim hacia abajo durante 3 segundos más, el capitán movió inadvertidamente el trim hasta el tope electrónico de nariz abajo, o aproximadamente menos 2.7 grados. Llegados a este punto, probablemente sea una buena idea hablar sobre cómo usar correctamente el trim cuando estás volando este tipo de aeronaves. Primero, lo que haces es controlar la aeronave para lograr la actitud que deseas y solo entonces ajustas el trim para eliminar las fuerzas de control. No empiezas a controlar y ajustar el trim al mismo tiempo, porque al hacer eso es prácticamente imposible juzgar cuánto trim realmente necesitas y es muy fácil excederte con el trim. Pero ahora estaba bastante claro que el capitán empezaba a tener serias dificultades debido a la carga de trabajo. En cuanto se quedó rezagado respecto al avión y empezó a pasar por alto elementos importantes, ya no pudo volver a situarse, y en medio del pánico y la confusión resultantes, ahora había empezado a cometer errores realmente graves. En este caso, ajustar el trim hacia abajo probablemente alivió las fuertes fuerzas de control que experimentaba el capitán, pero también provocó una inversión de cabeceo muy rápida. Mientras seguía ajustando el trim hacia adelante, el avión sobrepasó la altitud asignada, alcanzó una altura máxima de 3.100 pies y luego pasó a un descenso de 2.000 pies por minuto, todo esto en un lapso de aproximadamente 7 segundos. Esto significaba que ahora, apenas 42 segundos después del despegue, el avión estaba descendiendo con una actitud de cabeceo hacia abajo de menos 2 grados con sus turbinas aún en toga y el estabilizador trim completamente hacia abajo. Esa es una combinación realmente aterradora. La velocidad ahora comenzó a aumentar rápidamente, de aproximadamente 200 nudos a más de 240 nudos en cuestión de segundos. Este descenso repentino y la rápida aceleración habrían sido extremadamente desorientadores para el capitán, y como estaban dentro de las nubes sin referencias externas, el capitán probablemente comenzó a experimentar algo conocido como ilusión somatográfica. Verás, en este tipo de circunstancias, el sistema vestibular humano no puede distinguir entre una aceleración y un cabeceo hacia arriba, ya que ambos afectan el oído interno de la misma manera. Esto significa que una aceleración puede ser malinterpretada como un cabeceo hacia arriba, incluso si en realidad es un cabeceo hacia abajo lo que está causando esa aceleración.
Nosotros los pilotos estamos entrenados para ignorar esta ilusión somatográfica y concentrarnos en nuestros instrumentos, pero en momentos de estrés intenso, las personas pueden volverse más vulnerables a este tipo de ilusiones y también a actuar en consecuencia. De hecho, es muy probable que el capitán estuviera sufriendo los efectos de la ilusión somatográfica porque, aunque el avión estaba cabeceando hacia abajo, no levantó la nariz por encima del horizonte y solo hizo algunos pequeños movimientos, posiblemente porque tenía miedo de entrar en pérdida debido a esa percepción de que el avión estaba cabeceando hacia arriba. Para reducir esa sensación, el capitán finalmente también redujo el empuje de las turbinas, pero eso solo hizo que la tendencia a bajar la nariz fuera aún más fuerte debido a la posición de las turbinas bajo las alas, como mencioné antes. Y pese a que entonces estaba tirando las palancas de empuje hacia atrás, su mano accidentalmente golpeó las palancas toga. Esos son un par de pequeños interruptores en las palancas de empuje que usamos para iniciar rápidamente una aproximación frustrada si necesitamos abandonar una aproximación. Ahora, estas palancas de aproximación frustrada estaban programadas para poner el sistema de vuelo automático en modo de aproximación frustrada si los flaps o los slats estaban extendidos. Y como los slats todavía estaban a 15 grados en este punto, esto significaba que el modo de aproximación frustrada ahora se activaba. Esto hizo que las palancas de empuje se movieran inmediatamente de regreso a toga, mientras los slats empezaron a retraerse automáticamente para la aproximación frustrada y la velocidad aérea comenzó a aumentar una vez más. Mientras tanto, y debido a todo esto, el capitán seguía sintiendo que la aeronave seguía cabeceando hacia arriba, y si ese era el caso, no podía entender por qué su velocidad aérea seguía aumentando. Tal vez estaban experimentando algún tipo de falla que les daba una indicación de velocidad no confiable. Recuerda, eso era lo que el capitán había estado repasando con su instructor hace solo un rato, así que probablemente lo tenía muy fresco en la memoria. Pero el tema es que el indicador de velocidad, por supuesto, era completamente correcto y razonable para la configuración y actitud en la que estaban ahora, pero con su conciencia situacional gravemente degradada, el capitán simplemente no lo comprendía. En este punto estaba tan abrumado que tampoco aplicó el procedimiento de velocidad no confiable, que habría sido asumir una actitud de cabeceo y una configuración de empuje conocidas, lo que habría resultado en un ascenso suave y estable. Si hubiera hecho eso, en realidad habría resuelto el problema, pero no fue así. Mientras todo esto sucedía, el instructor vio que el avión ahora estaba cabeceando hacia abajo y que el capitán no estaba haciendo ningún movimiento correctivo para intentar solucionarlo. Él le dijo, «Oye, estás cabeceando hacia abajo», para intentar llamar la atención del capitán hacia el indicador de actitud, pero el capitán no respondió, así que el instructor repitió su advertencia nuevamente sin respuesta. El capitán probablemente estaba tan saturado de tareas en ese momento que simplemente no escuchó estas advertencias, y cuando la carga de trabajo es tan extrema, realmente podemos empezar a perder nuestro sentido del oído como parte del esfuerzo del cerebro por reducir la cantidad de estímulos, lo cual probablemente era lo que estaba ocurriendo aquí. Pero Air Transat había entrenado a sus tripulaciones de vuelo para considerar al piloto al mando como incapacitado si no respondía a 2 advertencias consecutivas, algo conocido como la regla de las 2 advertencias. Y si eso sucedía, el procedimiento era que el piloto de monitoreo debía tomar el control de la aeronave para asegurarse de que estuviera completamente bajo control. Así que eso fue exactamente lo que hizo ahora el instructor. Y cuando anunció, «Yo tengo el control», inmediatamente se convirtió en el piloto al mando y el capitán cedió el control. Ciertamente, esto fue lo correcto considerando las circunstancias y dado que el capitán había perdido la conciencia situacional y ya no podía mantener el avión en una trayectoria estable. Y uno pensaría que al transferir los controles al ahora más experimentado instructor, esto debería solucionar el problema, ¿verdad? Pero en realidad, la situación estaba a punto de volverse aún peor. Porque la verdad era que cuando tomó él los controles, el instructor no tenía una visión completa de la situación. Como el piloto al mando no había comunicado que había estado usando el trim para bajar el morro, el instructor no tenía idea de que ese era el caso. Y la única indicación directa de que el trim estaba en el tope delantero era la posición del indicador de trim en la rueda de trim manual, que estaba situada al costado de la consola central. No es un lugar obvio al que mirar en una situación como esta. Como mencioné antes, normalmente nosotros los pilotos determinamos la posición del trim por la sensación, basándonos en las fuerzas que sentimos en el cuerno de mando. Pero como el instructor acababa de tomar los controles sin una transferencia formal, ese tipo de sensación era absolutamente imposible. En cambio, lo primero que escuchó el instructor al empezar a maniobrar fue la alarma de sobrevelocidad, cuando el avión excedió la velocidad máxima para slat 15 durante los pocos segundos antes de que los slats se retrajeran completamente. Luego miró hacia abajo y, para su sorpresa, vio que el sistema de vuelo estaba en modo de aproximación frustrada, así que desconectó el acelerador externo y redujo el empuje de los motores.
Ahora bien, con la alarma de sobrevelocidad y la aceleración, esto tenía perfecto sentido, pero como la aeronave estaba trimada completamente de nariz abajo y con el empuje de los motores en góndola ahora reduciéndose, el efecto total sería un movimiento de nariz abajo aún más violento. De hecho, tan pronto como el instructor redujo los niveles de empuje, la actitud de cabeceo disminuyó de -3 grados a -7 grados, y la tasa de descenso aumentó inmediatamente a 3000 pies por minuto. En respuesta a este repentino cabeceo hacia abajo, el instructor tiró del cuerno de mando, pero para su gran sorpresa, el avión simplemente no respondía. ¿Recuerdas cómo mencioné al principio del video que el estabilizador es más potente que los elevadores, especialmente a altas velocidades? Bueno, ahora viajaban a más de 250 nudos con el estabilizador casi completamente en posición de nariz abajo. Y esto significaba que la fuerza aerodinámica que actuaba sobre el estabilizador era tan grande que los elevadores simplemente no podían superarla, sin importar cuán fuerte hacia atrás tirara el piloto de sus controles. La única forma de salir de esta situación era reducir la cantidad de trim de nariz abajo, pero eso no sucedió por dos razones diferentes. Primero, ¿recuerdas ese entrenamiento en simulador que se les dio a los pilotos de Air Transat? Bueno, en el simulador era posible que el piloto venciera el trim del estabilizador a altas velocidades usando una cantidad de fuerza razonablemente baja. Así que el instructor creía que debería poder sacar la aeronave de este picado usando el cuerno de mando sin importar la configuración del trim. Pero eso simplemente no era cierto. Ahora, en principio, todos los pilotos saben que el estabilizador es más potente que los elevadores. Pero ¿recuerdan lo que dije sobre que el simulador deja una impresión muy fuerte, y en este caso, una incorrecta? Bueno, tendemos a no creer que el simulador pueda estar tan equivocado sobre un aspecto tan fundamental de la forma en que vuela la aeronave, así que puedo entender cómo el instructor llegó a tener esa mentalidad. Pero al mismo tiempo, nosotros los pilotos también sabemos que si estamos experimentando fuerzas de control extremas, necesitamos usar el trim del estabilizador para reducir esas fuerzas. Pero en este caso, el instructor no hizo eso, y eso fue debido a un segundo error de concepto relacionado. Verán, durante los años 80 y 90 ocurrieron varios incidentes que involucraron al Airbus A310 y al A300 relacionado. Y en esos accidentes, el sistema de trim había sido un factor contribuyente en todos ellos. El instructor, que estaba entonces al mando del avión, creía que el uso excesivo del trim por parte de los pilotos en esos incidentes había sido una de las principales causas. Sin embargo, en realidad, este no era el caso. En la mayoría de esos incidentes, el trim fue llevado hasta el tope por el piloto automático. Luego el piloto automático se desconectó y, de hecho, los pilotos no usaron suficiente trim al intentar recuperar el control. Pero como tenía esta idea equivocada, esa probablemente fue la segunda razón por la que dudó en mover demasiado el trim. Esto, amigos míos, es la razón por la que estudiar este tipo de incidentes en detalle es tan importante. Y de hecho, discusiones más profundas como esta es exactamente lo que suelo hacer con mis Patreons cuando tenemos nuestras reuniones por Zoom cada 2 meses, y me encantaría verlos ahí la próxima vez. Debería haber un enlace para unirse a Patreon en algún lugar aquí abajo en la descripción. De todos modos, al final, estas dos creencias erróneas por parte del instructor convirtieron esta pérdida de control en una verdadera emergencia. El avión descendía rápidamente hacia el suelo, y la única manera de recuperarlo era ajustar el trim hacia arriba, lo cual el instructor inicialmente se negó a hacer. Eso significaba que seguían descendiendo, mientras el instructor tiraba del cuerno de mando con todas sus fuerzas, luchando contra la enorme resistencia de los controles. Ahora, también había algunas indicaciones de que podría haber estado luchando contra algo más que solo las fuerzas aerodinámicas. El capitán declaró más tarde que, en ese momento, todavía le preocupaba que fueran a cabecear demasiado hacia arriba, probablemente porque seguía afectado por esa ilusión somatográfica. Así que, según él, en realidad colocó su brazo frente al cuerno de mando para limitar cualquier intento de levantar el morro. Ahora, el capitán no dijo si aplicó presión para bajar el morro mientras hacía esto, y la grabadora de datos de vuelo no registró la posición individual del cuerno de mando de cada piloto, así que nunca lo sabremos con certeza. Pero es muy posible que el capitán estuviera bajando activamente el morro mientras el instructor intentaba subirlo. De todos modos, mientras descendían a 1800 pies a 3000 pies por minuto, uno de los pilotos accidentalmente activó su micrófono y transmitió varios segundos de diálogo lleno de pánico por la frecuencia del controlador aéreo. ¡Despegue!
Al mismo tiempo, la velocidad continuó aumentando más allá de 345 nudos, lo que significaba que, una vez más, el aterrador traqueteo de la alarma de sobrevelocidad también empezó a llenar la cabina. Esto pronto fue acompañado por el sistema GPWS, que pronto comenzó a sonar diciendo Don't sink terrain, sink rate, pull up too low terrain. Y esto significaba que probablemente ambos pilotos sabían que si no podían solucionar la situación en los próximos 30 segundos aproximadamente, iban a estrellarse. Pero lo que ninguno de los pilotos sabía era que los planetas habían comenzado a alinearse para darles una pequeña oportunidad de recuperarse. Aunque el instructor dijo que no quería usar el trim por miedo a empeorar la situación, la grabadora de datos de vuelo en realidad registró 6 entradas separadas de trim hacia arriba durante el picado, y cada una de estas duró menos de un segundo. Los investigadores concluyeron después que estas entradas probablemente fueron involuntarias, ya que el instructor golpeaba repetidamente los interruptores del trim en su cuerno de mando mientras se esforzaba por levantar el morro. Y además de eso, un sistema automático llamado sistema de compensación por velocidad también empezó a mover lentamente el estabilizador en dirección de morro arriba. El trim de velocidad es una función de la computadora de aumento de vuelo del A310 que ajusta automáticamente la posición del trim según la velocidad del avión. Hace esto para mejorar las cualidades de manejo, pero no se mueve muy rápido. Así que, a medida que la velocidad del vuelo 211 aumentaba, la función de trim de velocidad movía lentamente el estabilizador hacia arriba a una velocidad no mayor a una veinteava de grado por segundo, lo que con el tiempo realmente empezó a acumularse. Como resultado de estos dos factores menores, la posición del estabilizador hacia abajo se redujo de menos 2.7 grados al inicio del incidente a solo menos 1.2 grados cuando el avión descendió a unos 1500 pies. Y con ese ajuste del estabilizador, apenas era posible para el instructor empezar a levantar la nariz si tiraba con suficiente fuerza. Esto significaba que, mientras él seguía tirando y tirando, la tasa de descenso disminuía lentamente y, a una altura de solo 995 pies sobre el suelo, el avión finalmente salió del picado. Mientras la aeronave pasaba a un ascenso suave, la velocidad máxima alcanzó unos impresionantes 370 nudos muy por encima del máximo permitido para la aeronave. Después de esto, se registraron más ajustes de trim y las fuerzas sobre el cuerno de mando comenzaron a disminuir. Finalmente, estaban fuera de peligro. Mientras ascendían de nuevo a 2.600 pies, el capitán declaró una llamada pan-pan al controlador aéreo y también solicitó una mayor altitud. Pan, Air Transat. Air Transat 211, Air Transat 211. Tenemos un pequeño problema, solicitamos altitud. Por encima de 5.000 solicitamos hasta 10.000 pies, ¿de acuerdo? Pero la aeronave seguía en la frecuencia de la torre, ya que en medio del caos nadie recordó contactar al controlador de terminal. Así que, como respuesta, el controlador de torre simplemente les indicó que contactaran la frecuencia correcta. Esto realmente no era lo que la tripulación necesitaba en ese momento, pero resulta que el controlador de torre no sabía lo que significaba una llamada pan-pan, ya que rara vez se usaba en Norteamérica, y por lo tanto no entendió que estaba tratando con una llamada de urgencia. Cuando escucharon esto, la tripulación de vuelo olvidó sintonizar la nueva frecuencia, lo que significa que el capitán simplemente repitió su llamada pan-pan a la torre, y esta vez añadió que estaban experimentando un problema con la indicación de velocidad aérea. Finalmente, toda la confusión se resolvió, la aeronave quedó completamente establecida en una configuración adecuada y finalmente también en la frecuencia correcta. Se les autorizó ascender a mayor altitud, y los pilotos también le pidieron al controlador que confirmara su velocidad aérea y altitud, lo que les permitió verificar que todos sus instrumentos mostraban valores correctos, que en realidad siempre lo habían hecho. Pero esto les dio a los pilotos suficiente confianza para cancelar su llamada de urgencia y continuar su vuelo hacia Montreal. El resto del vuelo transcurrió con total normalidad, y aproximadamente 45 minutos después, la aeronave aterrizó de manera segura y rodó hasta su posición. Todos los pasajeros desembarcaron normalmente sin que se reportaran lesiones, y realmente no tenemos indicios de cómo vivieron esta situación la tripulación de cabina y los pasajeros, pero no debió haber sido nada agradable. Ahora, una vez que estuvieron seguros en tierra y las turbinas se apagaron, los dos pilotos comenzaron a hablar sobre este terrible evento, pero por más que lo intentaron, simplemente no pudieron averiguar qué fue lo que realmente salió mal. Cuando el incidente fue reportado a Air Transat, inicialmente la compañía pensó que la situación fue causada por una cizalladura de viento, y como resultado, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá decidió que realmente no era necesaria una investigación. Pero después se supo que la tripulación de vuelo había reportado un problema con la indicación de velocidad aérea, y al escuchar eso, la TSB finalmente inició una investigación 14 días después de que ocurrió el incidente.
Desafortunadamente, para entonces el grabador de voz de cabina, que de todos modos solo había grabado los últimos 30 minutos del vuelo, ya había sido completamente sobrescrito. Pero, por fortuna, los propios pilotos y el registrador de datos de vuelo seguían ahí y por lo tanto pudieron llenar la mayoría de los vacíos. Al final, la TSB concluyó que el incidente fue causado por una combinación de múltiples factores, incluyendo una preparación inadecuada para un despegue de alto rendimiento, una rotación tardía, el uso inapropiado del compensador por parte de ambos pilotos y una falta de comunicación entre ellos, lo que llevó a una saturación de tareas, pérdida de conciencia situacional y una respuesta de emergencia inapropiada, agravada por un entrenamiento en simulador inexacto. En respuesta a esos hallazgos, Air Transat mejoró los procedimientos y la capacitación en temas que incluyen nivelaciones a baja altitud, despegues en baja visibilidad, uso del piloto automático y técnicas de prevención y recuperación ante pérdidas de control. Y el aeropuerto de la ciudad de Quebec también dejó de emitir autorizaciones que requerían tanto un cambio de rumbo como una nivelación temprana inmediatamente después del despegue. Pero, quizá más importante todavía, el fabricante del simulador de Airbus A310 utilizado por Air Transat corrigió el error en la modelación de la fuerza de control que había llevado al entrenamiento negativo de estos pilotos, y lo hicieron en todos los simuladores existentes en el mundo, y 1966. Aprender estas lecciones cruciales, incluso de incidentes donde nadie resultó herido, es una gran parte de por qué la aviación es tan segura hoy en día. Y espero que esta historia tal vez te dé una idea de cuántas cosas han de salir mal antes de que se puedan llegar a perder vidas. Ahora, no olvides darle like y suscribirte al canal. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.